Haciendo justicia al uso de la palabra griega kairos, que utiliza el Evangelio de hoy para hablar del tiempo, podemos decir que estamos iniciando un momento especial de la gracia de Dios, un tiempo que es de Él, diverso del Cronos, cuyo significado remite al dios Cronos de la mitología griega, y que también se utiliza para decir tiempo, pero no como algo trascendente, sino simplemente como la medida de éste sin mayor relevancia. El kairos que estamos comenzando ahora se llama Adviento. La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa llegada, venida. En la antigüedad este término era utilizado para hacer referencia a la preparación y llegada del rey o de algún personaje importante. El cristianismo lo adoptó con el mismo significado para ayudar al pueblo cristiano en su preparación hacia la Navidad, donde recordamos el nacimiento histórico del Mesías, pero al mismo tiempo nos prepara para la parusía, es decir, la segunda venida del Señor. Durante 4 domingos, la Iglesia, como fiel esposa de Cristo, ayudada con el simbolismo de la corona de Adviento que hoy se nos presenta, se estará preparando para celebrar estos acontecimientos con la firme esperanza de encontrarse con el Mesías, y así celebrar con mayor conciencia la Navidad. Como decía San Cirilo de Jerusalén, anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también una segunda, mucho más magnífica que la anterior. La primera llevaba consigo un significado de sufrimiento. Esta otra, en cambio, llevará el significado del reino divino. En la primera fue envuelto con fajas en el pesebre, en la segunda se revestirá de luz como vestidura. Litúrgicamente estamos comenzando el ciclo B y para él la liturgia nos propone escuchar a San Marcos, de quien podemos decir que es uno de los primeros discípulos de los apóstoles Pedro y Pablo y que quiso dejar por escrito la predicación de los hechos y dichos de Jesús, especialmente predicados por San Pedro. Oficialmente es el primer evangelio escrito, aunque los expertos hablan de un evangelio de Mateo en arameo que se perdió. Es así como San Marcos es considerado el más antiguo y breve de los 4 evangelios, pues su obra solo está conformada por 16 capítulos. El evangelio de este domingo, citando su texto original escrito en griego, comienza con el verbo blepo, que en su significado más inmediato quiere decir mirar. Sin embargo, aludiendo a las demás definiciones que nos ofrece el diccionario griego, nos encontramos que también es una palabra que se puede utilizar para captar la atención de los oyentes. Dicha forma sigue siendo utilizada en nuestro español, porque a menudo en el lenguaje cotidiano, las personas cuando desean mostrar, demostrar, llamar la atención para señalar o corregir algo o a alguien, también utilizan el verbo mirar. Por ejemplo, la mamá, cuando corrige a los hijos, suele decir: miren nomás lo que están haciendo. Dicho verbo y expresión introduce las palabras que vendrán después y que requieren mayor atención, pues expresan el asombro y desaprobación de la madre que está viendo todo. Es un recurso lingüístico muy común entre nosotros y es exactamente lo mismo que hace el evangelista para decirnos: vean, estén atentos, porque a continuación escucharán algo que es muy importante. Después de blepo nos encontramos con el verbo agripneo, que significa estar sin sueño, estar despiertos, que a su vez el latín traduce con el verbo vigilo, vigilare, que significa lo mismo. De tal forma que el Señor comienza dando una indicación muy importante, sin la cual su segunda venida nos tomará por sorpresa. Vigilar es una tarea imprescindible en la vida cristiana. Jesús insistió mucho a los apóstoles en reiteradas ocasiones, como por ejemplo en la oración en el huerto. San Pedro a su vez en su carta dice: sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Por lo que la vigilia adquiere una vital importancia si se quiere conservar esa esperanza y comunión con el Señor.
Jesús con estas palabras exhorta al pueblo a dejar el sueño, invita a tener una vida activa, trabajadora y al mismo tiempo cuidadora de lo que posee. El cristiano ha recibido este ímpetu el día de su bautismo, y la confirmación nos hizo soldados de Cristo, y el soldado también es un vigilante. Y un soldado que duerme cuando debería de estar vigilando es decepcionante. La vigilia es una necesidad en la sociedad. El ejército, la policía o la gendarmería, etcétera, etcétera, realizan esta labor. Son quienes custodian y defienden a la población y son entrenados arduamente y se preparan para cualquier imprevisto. Y lo hacen de tal manera que pareciera que esa preparación la pondrán en práctica inmediatamente. Son quienes menos saben en qué momento necesitarán utilizar todo lo aprendido, pero también son conscientes de que la población los juzgará severamente si no cumplen bien con su labor en el momento de poner en práctica lo que han aprendido. En los siguientes versos Jesús ejemplifica esta preparación con la de un siervo que está atento al regreso de su jefe. Cuando el amo comenzó su viaje, lo dejó como encargado de su casa y además le dio autoridad, es decir, lo dejó en su lugar. El Evangelio utiliza la palabra griega exousia para puntualizar la responsabilidad que le dio, pues esta palabra significa permiso, libertad, poder, autoridad, encargo, cuidado, etcétera, etcétera. Dios nos ha encargado su casa, oikos en griego, domus en latín, de donde toma su raíz la palabra ecología, que define el vocablo naturaleza, con cuyo significado se designa a los seres vivos y todo lo que existe en nuestro planeta. Esto se comprende de tal forma que podemos entender que en la ausencia del jefe, los siervos actúan en su nombre, y lo deben de hacer con una actitud vigilante, valiente y responsable. Esa es la tarea primordial de todo bautizado, no solo para vivir un tiempo litúrgico, sino para aplicarlo en toda la vida. Por eso debemos comprender que nuestra vida, la vida del prójimo, los animales, las plantas, toda la naturaleza, en pocas palabras, nuestro planeta, solo le pertenecen a Dios. Y nosotros únicamente somos administradores. Cuando el hombre se olvida de esto, se convierte en su propio enemigo y se transforma en el lobo del hombre, como diría el filósofo inglés Thomas Hobbes. En pocas palabras, toda la naturaleza es nuestra, somos parte de ella, somos los administradores, no sus dueños. ¿Con qué argumento podríamos justificar un falso derecho a violentarla o asesinarla? Por segunda ocasión Jesús vuelve a insistir en vigilar, porque no sabemos a qué hora vendrá el dueño de la casa. Y ahora utiliza el verbo gregoreo, que significa estar despiertos, estar ante la expectativa, de donde proviene el nombre Gregorio, cuyo significado entenderíamos que es el hombre o la mujer que está despierto, que está vigilando. Esta es la respuesta inmediata a los siguientes versos del Evangelio, donde Jesús habla que puede llegar en cualquier hora de la noche, y al mismo tiempo combate el miedo con el que muchos cristianos esperan la segunda venida, de la cual se han servido falsos discípulos que a menudo engañan y siembran pánico entre la gente, aludiendo a posibles fechas y catástrofes que tendrán que ocurrir antes de la llegada del Señor. Lo cierto es lo que dice Jesús, y eso es lo que debemos de entender e interpretar, porque la indicación de Él es que mientras no regrese, debemos de estar trabajando siempre. No importa que esa venida sea mañana o pasado, dentro de un año, 10 o 1000. Lo significativo es mostrar una actitud disponible para lo que el Señor decida. Él solo dijo que volverá en cualquier momento y dio muchas opciones cuando señaló las horas de la noche y no precisó sobre ninguna. Lo importante es que no nos encuentre durmiendo. Por eso vive la vida, llénate de virtudes,
explota tus cualidades, disfruta a tus hijos cuando son pequeños, porque cuando crezcan seguramente los empezarás a extrañar. Abraza a tu padre y a tu madre ahora que están sanos. Y no solo les digas que los quieres cuando están enfermos, movido por algún remordimiento. Disfruta del campo cuando estés en él, cada paso que des en el surco, cada cosecha que puedas recoger. Deleítate haciendo la comida, disfruta su aroma cuando se está cocinando. Devuélvele una sonrisa con gratitud a quien te ha hecho el bien. Trata con dignidad y respeto a tus animales, pero no mejor que a un ser humano, y sí con dignidad. Respeta a las plantas y al más diminuto insecto que puedas encontrar, porque hasta las más insignificantes piedras tienen más años e historia que tú en esta tierra. Escucha tu música preferida con emoción. Disfruta la compañía de tu novio o de tu novia. Aprende a saborear el momento. Dedica el espacio a Dios durante el día. Haz oración. Escucha un canto religioso que te haga sentir fe. Reza el rosario. Encomiéndate a un santo. Y toma siempre el buen ejemplo de todos aquellos amigos de Dios que te hacen crecer en su amor. Todas estas formas de vivir son una muestra clara de nuestra constante vigilia y manifiestan que tenemos puesta la esperanza en Dios. La vigilia es oración, y prueba de ello es el testimonio extraordinario de los monjes y monjas que se dedican a una constante adoración y en algunos casos a una perpetua adoración a la Eucaristía, mismo que se ha logrado hacer en muchas parroquias donde se tiene esta experiencia de adoración ininterrumpida al Santísimo Sacramento. Todo esto es muestra de una actitud atenta y obediente a la voluntad del Señor. A propósito de cómo interpretar este pasaje del Evangelio, San Agustín decía que Cristo el Señor, Dios nuestro, Hijo de Dios, en la primera venida vino en lo secreto, escondido. En su segundo advenimiento vendrá manifiesto. Cuando vino escondido no se hizo conocer sino de sus siervos. Cuando venga manifiesto se dará a conocer tanto a los buenos como a los malos. En su primera venida fue juzgado, en la segunda él juzgará. De tal modo que la primera venida para los judíos fue todo un misterio, porque no era lo que esperaban. Ellos se imaginaban un Mesías bélico, guerrillero, estratega, militar, semejante a Salomón y David, y más grande que el emperador romano. Anhelaban que les devolviera su esplendor al pueblo, y al final terminaron todos decepcionados porque no cumplió lo que ellos querían. A nosotros nos puede suceder lo mismo si no estamos atentos. Esperar la segunda venida no implica una actitud llena de miedo, sino de ganas de trabajar, de entrega, de lucha diaria en la vida, de deseos de superación, de hacer lo que nos hace bien y nos gusta, de aprovechar cada instante, de saborear y darle valor a lo que Dios nos da. Dejemos el sueño de la indiferencia, vivamos con esperanza estos tiempos difíciles donde el coronavirus y la falta de responsabilidad de algunos ha ocasionado el contagio y el deceso de otros. Hoy más que nunca como iglesia estamos llamados a ser responsables de nuestra fe y tomar con seriedad la comunión con la Iglesia Universal, sobre todo en estos tiempos en los que se tiene que participar a través de algún medio de comunicación. La misa, cuando es transmitida en vivo y se participa de ella como precepto dominical o misa diaria, implica toda nuestra devoción y atención para dejar de hacer cualquier otra cosa que nos pueda distraer de ella. El vigilante, cuando está cumpliendo su trabajo, solo está para eso, no hace otra cosa. Pongamos atención, por ejemplo, a los guardias suizos cuando cuidan al Papa. Solo están dedicados a eso. Siempre demuestran mucha gallardía y su postura corporal manifiesta la responsabilidad en su trabajo. Y eso es exactamente lo que debemos de hacer como siervos. Esa es la invitación de Jesús en el Evangelio. Despierten, sean buenos padres de familia, hijos,
buenos empleados, profesores, médicos, campesinos, empleadas domésticas, carpinteros, músicos, sacerdotes, religiosos, monjes, monjas, seminaristas. Dejemos el sueño de la noche y comencemos nuestra preparación para celebrar con júbilo la Navidad y anhelar con gozo la segunda venida del Señor.